Una de las expresiones propias de la teología central de la Iglesia, indudablemente, que es el principio fundamentado en la esperanza de la palabra del Señor, del aparecimiento del cuerpo divino, porque de alguna manera la encarnación es un misterio que cuando se conoce, cuando aparece, sabemos de qué se trata, pero no aparece en ningún texto del Antiguo Testamento donde se vislumbre ese misterio de la encarnación en vista a que alguien que viene de lo alto incorpore en su propia vida una humanidad donde se da la conjunción de lo divino y de lo humano. Por lo tanto, es una realidad histórica, ya que tiene presencia y revelación en medio de los hombres, y al mismo tiempo es misterio porque está en el secreto de la voluntad de Dios, el descubrimiento de esa revelación, como dicen los textos de los evangelios, en el tiempo que se cumplió, en el tiempo debido y en el tiempo querido por la voluntad de Dios. De manera que no es un misterio revelado a nadie en el Antiguo Testamento, es un misterio simplemente de revelación. Antes era en la palabra del Padre o del Espíritu Santo que actuaba a través de los profetas, o ahora es una revelación directamente empeñada en presentar a la revelación y al hombre que asume la revelación total y completa de lo que es el querer, la sabiduría, el principio, el poder, la acción y la salvación redentora del Señor en lo que llamamos el misterio de la voluntad de Dios. Indudablemente que la encarnación tiene algo así como un sabor a cuerpo, ¿no? Tiene algo así como una presentación oficial de que la encarnación representa un término que no se empleó nunca. Es más, a través del Evangelio aparecen después las distintas terminologías y apropiaciones que han hecho los hombres para expresar cómo dentro del ser humano aparece una realidad que no pertenece al ser humano. De manera que habría encarnación del Hijo de Dios y encarnación de la divinidad de manera universal, pero por supuesto diferente de todos los que son creyentes. Todos decimos encarnar un misterio es encarnar algo que ya se ha hecho, algo que ya ha sucedido. En Cristo es único, en nosotros simplemente es una prolongación de la misericordia del Señor, que ha querido que el sentido de lo divino esté operando de tal manera en el hombre que lo acerque al misterio de una vocación, de una misión y de una fundamentación en la inserción propiamente de la historia. Y todo eso no se podría hacer si no es con lo tangible, que es realmente el cuerpo como presencia del interior, presencia del misterio del ser humano, pero también es presencia de las distintas formas y maneras que Dios puede llegar a actuar en la vida de una persona. Por eso, ¿qué le voy a decir yo? Decimos que la encarnación tal como se dio y tal como se la aprendieron ustedes y nosotros también, tiene algo así como un tipo de evangelización exclusiva. Evangelizar desde la encarnación parece ser que es solamente algo que podríamos llegar a decir, a interpretar y a significar en la vida solamente de Cristo Jesús. Él es el único encarnado. El verbo que asume la carne humana es una realidad única y específica del querer de Dios en cuanto a una voluntad que va a representar que el elemento corpóreo que ahora sirve como ocultamiento de la divinidad, después va a aparecer como la presentación oficial del cuerpo como signo y transmisión de vida en la muerte de Cristo Jesús. De manera que no solamente es un signo de vida la encarnación, también es un signo de las distintas propuestas que tiene la voluntad de Dios de incorporar, ¿no ve la palabra esa? Incorporar, de encarnar distintos servicios, funciones, ministerios,
Como Cristo Jesús representa al Mesías, así cada uno de ustedes, dice San Pablo, es una piedra viva del templo de la iglesia. San Pablo habla de los carismas, de los dones, en la carta a los Corintios, en la carta a los Efesios. Está el don del apostolado, el don del servicio, el don de la caridad, el don de la sanación. Cuando esto se incorpora en la vida de una persona, decimos que hay una encarnación de un don de Dios en la vida del creyente. Por eso el creyente no se apropia, ni el creyente tampoco puede ser una persona que se apropia de ese don como el Hijo de Dios tampoco. San Pablo, en la carta a los Efesios, él anuncia que se desprendió de su propia naturaleza divina para asumir la naturaleza humana. El creyente que vive en obediencia al Espíritu igualmente se desprende de su propio quehacer como voluntad propia y que deja el espacio de libertad a fin de que el Espíritu Santo actúe y comprometa al creyente en una determinada presencia de dones o de responsabilidades que no provienen de lo que yo quiero hacer por la iglesia, sino del don específico que Dios ha querido y que San Juan denomina hijos de Dios. El don de ser hijo de Dios es como una especie de participación en el Hijo, y el Hijo propiamente encarnado. Luego nuestra vida cristiana está injertada en ese misterio de la encarnación de una manera total. San Pablo dirá que somos miembros del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, pero no deja de poner la palabra cuerpo, haciendo referencia a esta transitoriedad terrena del Señor que se ha hecho partícipe auténticamente de todo lo que puede el hombre hacer y el hombre desempeñar como una especie de transferencia al mundo, como un enfoque y luz al mundo de los dones del Señor en cuanto presencia de la acción divina en él. Dicho esto, el sentido de la encarnación que nos comenta San Pablo en la carta de Timoteo, él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, ha aparecido a los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Esta expresión creído en el mundo no puede ser creíble en aquel tiempo y como ahora si no se ve la encarnación. La expresión terrena de Jesús en medio de los hombres es, valga por decir, como la garantía de que Dios ha querido tomar un elemento tan pecaminoso como puede ser el cuerpo, tan contagiante de maldad y de vicio como es nuestra corporalidad, que sin embargo en Cristo Jesús ha sido tomada como un elemento de lo que Dios ha querido siempre en el hombre, que el hombre sea imagen de Dios. Imagen de Dios también en el cuerpo, o sea, no imagen física, sino todas las posibilidades que tiene el cuerpo de desarrollar y hacer presente una acción divina o de hacer presente al trascendente por antonomasia. Frente a esta misteriosa realidad de la encarnación, podríamos hablar eternamente o podríamos quedarnos solamente con estas palabras, pero es suficiente saber que ha habido algo así como sentidos primarios de la encarnación y sentidos secundarios. El de Cristo Jesús es el centro de la encarnación, es el centro donde se simboliza todo lo que son los misterios distintos de cómo los creyentes pueden asumir distintos tipos de dones dados por el Espíritu Santo, como a través de la Virgen, que necesitó del Espíritu Santo para crear el cuerpo. De igual manera, el hombre creyente para crear el cuerpo de virtud, el cuerpo de justicia, el cuerpo de verdad, tiene que incorporar en lo que llamamos nuestra propia debilidad, la debilidad de la carne, la condición humana, este tesoro por el que Dios ha querido que por encima del barro aparezca el mármol. Es decir, es la joya preciosa a través de la cual el hombre puede, en muchas determinaciones, dijéramos, teológicas, está representando la presencia del Señor. Por eso el cuerpo del Señor se extiende a través de cómo cada creyente asume la condición de lo terreno
lo condiciona lo terreno, pero al mismo tiempo haciéndolo vivir también al cuerpo del don y del misterio también de la propia divinidad. El poder de Dios actúa a través del cuerpo, porque el Señor ha querido que sea realmente un signo de cómo no se ha alejado nunca de los hombres. Y al mismo tiempo ha querido un poco como forzar la marcha, que desde lo débil, que es la constitución humana del cuerpo, está lo poderoso que es la constitución divina de aquello que no muere y de aquello que no fenece, como el Hijo de Dios. Su humanidad no termina con la resurrección, todos lo sabemos. Su ser corpóreo existe y por lo tanto su humanidad ha quedado como grabada, como colocada, como un signo de gloria y de victoria, de cómo el cuerpo no es un signo de derrota o un signo simplemente de pecaminosidad, sino también de santidad. Simplemente es dejar que la acción de Dios por el Espíritu Santo maneje directamente lo que son las cosas humanas que hay en nosotros, los instintos, los sentidos, las acciones, las obras, el pensamiento, la inteligencia, cuántas cosas. Primero el creyente las encarna porque las cree en ellas. Y segundo porque ha tenido experiencias de haber encarnado realidades que le hubiera sido para él imposible vivirlas. No sé, ¿qué le voy a decir yo? La encarnación de la caridad, la encarnación de la libertad, la encarnación del arrepentimiento, del don, de la entrega. Es decir, hay infinidad de dones que el hombre puede saber, pero no puede ejecutar sin esta acción movilizadora del Espíritu Santo que hace que lo oculto del Señor aparezca en la humanidad de cada uno de nosotros. Hay tres formas primarias que no solamente son los evangelios de Lucas y Marcos, sí, fundamentalmente Lucas y Marcos, y Mateo un poco, respecto de lo que nos dicen los evangelios. Los evangelios no son teología de la encarnación. Los evangelios son expresión, conocimiento histórico de cómo, en su forma que ellos han recibido de la tradición, cuentan. Son narradores de la encarnación, pero no son pensadores de la encarnación. De manera que el creyente sí que tiene un trabajito personalizado en su propia fe personal, de llevar a cabo una tarea, de apropiarse todo tipo de elementos favorables a su vida cristiana a través de lo que ha sido el misterio de la encarnación de Jesús. El primer ejemplo, por ejemplo, ¿qué le voy a decir yo? El silencio. Dice el texto, ¿no? En el silencio de la noche apareció la palabra, apareció en medio de los hombres, apareció como luz en medio de las tinieblas. Ese sentido tan sencillo de cómo se hace presente en esa curva que viene del cielo hacia el hombre, en el silencio, es una de las condiciones normales en las que el Espíritu Santo actúa. Son una de las maneras en cómo el Señor, usted se acuerda del profeta que estaba abandonado en la montaña y vino una lluvia y una tormenta y ahí no estaba el Señor. Y vino un viento huracanado y no estaba el Señor. Y vino un terremoto y no estaba el Señor. Hasta que vino una brisa, la brisa de la paz y la brisa de la presencia, dice el texto, de la presencia del Señor. No es el silencio por sí mismo, sino es simplemente el silencio que transporta, que lleva en la carga de los santos secretos de la voluntad de Dios en nuestra propia vida. Por eso, el silencio corpóreo es una manera de dar ocasión a Dios a que ponga la semilla en nosotros de algún determinado conocimiento, de algún determinado signo, de alguna determinada responsabilidad o decisión que nos lleve a ser seguidores de la encarnación y del encarnado, por supuesto. Por ese sentido más antiguo de la palabra encarnación, independientemente de los evangelios, que son simplemente narraciones, ustedes no piensen que no ha habido más textos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por supuesto, que no hayan tenido una visión de la encarnación distinta de la que tienen los evangelistas.
Ellos intentan ser narrativos históricos, pero indudablemente que hay textos, especialmente en San Pablo, donde te dan visiones de la encarnación que no han sido suficientemente quizá estudiadas o analizadas. El sentido primario que la palabra de Dios, Hijo de Dios, se hizo carne, asumiendo nuestra naturaleza completa, menos en el pecado, es a través de una forma corpórea externa. Y es un cierto punto de la historia humana donde apareció, donde Dios actuó de una manera especial y de hecho única a través del envío o la llegada del Hijo enviado por el Padre. El sentido primario de esta doctrina pequeñita, clásica, el eterno Dios que toma carne de su madre humana, este hombre conocido como Jesús de Nazaret y que era plenamente humano y plenamente divino, en esta historia encarnada sabemos perfectamente lo que nos dice el apóstol San Pablo. Aquel que existía en la forma de Dios no consideró el ser igual a Dios algo que explotar a su propio provecho, a su propio dominio y poder, sino que se vació a sí mismo asumiendo la forma de esclavo. Es la segunda interpretación de la palabra cuerpo. ¿Por qué? Porque sabemos que el cuerpo es esclavo de sus tendencias, es esclavo de sus adicciones, es esclavo de sus costumbres. Por eso, una manera de explicar, de decir el cuerpo, por ejemplo, es justamente decir la forma de un esclavo que todo queda sometido a la voz y a la autoridad de aquel que es el superior y el que es más, y el que lo ordena desde fuera, y el cuerpo expresa esa voluntad de aceptación de la autoridad. Por eso se revela en cualquier condición humana. Nuestra encarnación, que asume también la forma, a veces esclava hacia el pecado, significa que todavía lo corpóreo está dominando la acción, la presencia y la fuerza del Espíritu en nosotros. Cuando más lo ponemos, esta esclavitud la ponemos y la trasladamos, Dios nos permite trasladarla a través de la fe en su Hijo Jesucristo, resulta que la iniciativa de la humildad que ha tenido el Hijo de Dios en la encarnación se ha convertido en una forma también de esclavitud del Hijo, puesto que él también tiene que ser sometido a la fuerza del cuerpo en la cruz. Es decir, la encarnación y la salvación como momento histórico de la pasión del Señor pasa por la encarnación. No hay redención sin encarnación. No hay perdón de los pecados sin encarnación. Teorías sobre la encarnación puede haber muchas, pero las que nos facilitan los textos de Pablo nos dan mejor y más claridad que la encarnación es el decisivo punto culminante de una preparación divina que viene ya de siglos atrás. La historia judía está llena ya de indicios, señales de que algo va a aparecer. Ese aparecer es lo que nosotros denominamos la revelación de la voluntad de Dios en su Hijo. Eso se llama revelación. Revela lo secreto, lo oculto, lo que solamente está en el misterio de su sabiduría. Dice la carta a los hebreos, también de Pablo, que por cierto esa carta, saben ustedes, a los hebreos no es de Pablo. Se descubrió últimamente que la carta a los hebreos es de un discípulo de Pablo llamado Apolo. Así que hoy día se dice lectura de la carta del apóstol Apolo sobre los hebreos. Era de la línea sacerdotal, sería un convertido sacerdote, porque toda la carta está directamente describiendo, señalando aspectos del sacrificio, de la expiación, de la redención, y esos solamente son términos que pueden utilizar y utilizan los sacerdotes de aquel tiempo. De manera que
esta expresión y esta frase de Apolo sobre la encarnación de Jesús, fíjese lo que dice. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros pasados por medio de los profetas. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. Está uniendo creación primera, que es como la encarnación de la palabra de Dios por primera vez, cuando crea, y en el segundo momento la creación, ya no de la palabra, sino de aquel que la pronuncia y la va a anunciar al mundo, que es su Hijo Jesús. El cual, siendo el resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, llevada a cabo la purificación de los pecados, sentado a la diestra de Dios Padre en la actualidad. Es decir, la visión tiene un enfoque muy redentor, pero al mismo tiempo habla de que la manera, como si dijéramos, Dios se cansó de hablar por sí mismo y le encomendó la tarea que llamamos hoy día la evangelización, el mensaje de la salvación a su Hijo Jesucristo. Él es el que va a dar el sentido de gloria del cuerpo, porque va a ser glorificado. Ya no, el cuerpo no es una miseria, no es un don, ¿qué te voy a decir yo? No querible. No, sigue siendo para nosotros el resplandor donde aparece también la gloria de Dios, como apareció en Cristo Jesús, la gloria de la misericordia del Padre en la vida del creyente tiene que aparecer esa especie de transferencia exterior a través del cuerpo. Es decir, aquellas cosas que se ven, los gestos que no se pueden negar y la caridad que no se puede falsificar. Hablando de virtudes, hablando de dones y hablando de servicios. ¿Quién decimos que es bueno o malo? Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos son parte de este cuerpo que ha incorporado, donde se presentan las acciones de los hombres. No es de extrañar que esta lectura de la carta a los hebreos está preñada casi toda ella de asumir la vida como ofrenda. Lo que hizo Jesucristo. He aquí, Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Ahora exactamente viene a ser la vida del creyente un acostumbrarse, en el sentido no de repetición de actos, sino de la permanente iniciativa de decir que sí al Señor en todo aquello en que se puede ser glorificado el Padre a través de las obras de nosotros que somos hijos adoptivos. De manera que lo que el Padre quiere es que la encarnación sea descubrimiento del Mesías y descubrimiento de la paternidad. ¿Entienden? Ay, qué discípulo más. Y hay otro texto todavía que encaja perfectamente en lo que estamos hablando. Y este es de San Juan, de la primera carta del apóstol San Juan y del prólogo del Evangelio de San Juan. Este majestuoso prólogo que hace el evangelista Juan, donde presenta directamente al Señor como el que va a establecer una división del pasado y el presente. Un tiempo del cuerpo sometido y ahora directamente un tiempo del cuerpo glorificado. La encarnación mira a que lo que es carne sea parte del espíritu, sea parte de la identidad de la persona. Eso que quiere dar a entender. Que no hay que despreciar el cuerpo. En la iglesia aparecieron muchas herejías, eliminando y queriendo destruir el sentido material del cuerpo. Pero el cuerpo es parte esencial del misterio de la gracia. Así es, por ejemplo, en los sacramentos, en la Eucaristía, en la confesión, en el matrimonio. El cuerpo no es algo que se puede despreciar. El cuerpo es, no sé, es el viajero del espíritu, ¿no? Es la vidriera donde aparecen las obras clasificadas y clarificadas de los creyentes. Por eso, al presentar este primer sentido que ha tenido siempre la encarnación en estos textos,
donde muchas veces se los olvida, se los deja de lado, porque uno no lo sabe ubicar. Pero son textos de encarnación, son textos encarnacionistas. Pero a veces invertimos el orden y nos quedamos solamente con los antepasados que nos enseñaron, con los profetas que hemos estudiado que nunca nos dijeron nada sobre este misterio, incluso aunque aparentemente el profeta Isaías es el que más ha abundado en el cuerpo doliente de Jesús, en el siervo doliente de Jesús, en el Cordero de Dios, que lo toma de nuevo también San Juan, es para decirnos que la manera que lo ha hecho es similar a la de un cuerpo, semejante a la de un cuerpo. Él ha sido víctima de Dios y ha sido víctima también de los hombres. Eso es lo que ha posibilitado la encarnación. Que Dios no tuviera en cuenta su condición humana, sino que directamente la colocó dentro de esa realidad, donde también el cuerpo lo quiso directamente convocar a un servicio también de liberación del mismo cuerpo. Por eso nosotros no estamos llamados a vivir sin cuerpo. Estamos llamados a incorporizar el mundo celeste, incorporizar la vida eterna, porque ese es el misterio de la encarnación. Lo que fue en él, que también sean aquellos que creen en él. Bueno, si ustedes recuerdan el papel de Juan Bautista, de Moisés, pero solo después de anunciar que toda la creación ha venido a la existencia por medio de la palabra, fíjense que San Juan dice, en el marco de una proclamación quizá un poco mística, ¿no? La palabra se hizo carne, es el que lo dice, la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito del Padre. ¿Cómo se ve la gloria del Padre? En el cuerpo. No es que fuera, ¿qué te pareció? Estuviera lleno de una luz brillante, como si fuera una estrella, o que fuera alguien que resplandeciera en medio de la noche como si fuera una joya. Era una joya, pero la gloria no se ve. La gloria está simplemente presente, pero no es observable. Los pastores que fueron a la adoración no vieron nada especial. Los reyes magos no vieron nada especial. Y dice que vieron al niño y a la madre y punto, ya está. Pero ahí estaba la gloria de Dios. No hace falta que el hombre no tenga ojo para verlo, porque todavía el hombre no tiene capacidad, no tenía capacidad para ver la glorificación. Pero indudablemente que aquel, como dice Jesús, que un día vino en carne de mujer, otro día el Señor vendrá en la voluntad del Padre y conoceremos que nos, dice los Hechos de los Apóstoles, que no se nos ha dado otro nombre, excepto el nombre de Jesús, para que los hombres alcancen la salvación. El nombre de Jesús es nombre de cuerpo, Salvador. Salva con cuerpo, si no, no puede salvar. Aunque la teología franciscana dice que el misterio de la encarnación hubiera sido posible sin que el Señor hubiera asumido cuerpo. La encarnación simplemente fue el modo que adoptó, el modo que quiso, el modo que eligió. Es como si dijéramos, bueno, ¿y por qué Dios Padre, en lugar de elegir a un judío para ser el Salvador, por qué no eligió a un japonés? Si hubiéramos tenido los ojitos chinos ahí. ¿Por qué la madre no pudo haber sido una tailandesa? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a encajar, clasificar y encerrar los conceptos que nos da muchas veces la Biblia y estamos a veces tan preocupados de no fallar en nuestras creencias que no le damos salida a otro tipo de posibilidades, a otro tipo de modos y formas de actuar. San Juan dice, Dios amó de tal modo a su Hijo, es un modo, pero pudo haber empleado otro. Bueno, la teología franciscana de Dulce Escoto y San Buenaventura dice que no hubiera hecho falta ninguna encarnación. Simplemente hubiera sido, que el Señor hubiera, ¿qué le voy a decir? Hubiera creado un gesto de misericordia
para con los hombres, que hubiera anunciado a un profeta que el hombre estaba salvado y redimido, y hubiera sido suficiente. Pero amó Dios, dice San Juan, de tal modo, o sea, de tal modo es profundidad, es intensidad, de tal modo que quiso que su hijo tomara la condición humana. Quiso que su hijo. Por lo tanto, lo que quiere el Señor es lo que hemos nosotros visto y contemplado. Podría haber querido de otra manera, de otro modo hacerse presente en el mundo de los hombres y en el mundo de la salvación, asumiendo otras modalidades y otros caminos de liberación del pecado y de la muerte, y dándonos, por lo tanto, de nuevo acceso a la gloria. Dice la palabra sin tocar y por su hermano, y hemos visto su gloria, gloria del unigénito, la gloria de Jesús. Indudablemente que la teología franciscana está muy llena de encarnacionismos, porque tiene muchos elementos muy propios que asumió San Francisco. La humildad, la sencillez, la pobreza, el vaciamiento, la oscuridad, el silencio, el ocultamiento, la presentación en medio de los hombres como aquel que no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, hay tantos elementos que ha asumido San Francisco en su vida personal que nos está casi descifrando todas las posibilidades de dónde se encuentra realmente la encarnación en la vida del hombre. Por eso es una encarnación derivada. La nuestra es derivada, pero no por eso no es real. Cuando uno dice derivada parece que ha perdido fuerza. No, no. Tiene la misma vitalidad, que tuvo la misma encarnación del Señor, dejando de lado, por supuesto, su no pecaminosidad. Es muy importante todo este tipo de cosas porque constituye el momento más, en la encarnación, no sé, más culminante, es más decisivo, que ha podido conocer el hombre respecto de la voluntad de Dios en estas relaciones que Dios ha establecido entre encarnación y salvación, o el misterio de la vida nueva y el misterio de la luz definitiva. Es decir, todo aquello que representa ya formas de hablar de las consecuencias que ha tenido la encarnación, que no tendríamos esas expresiones tan propias del Señor, que no ha querido huir del cuerpo, sabiendo que este cuerpo es medio traicionero, y lo ve directamente en las traiciones de los apóstoles, en sus pensamientos todavía demasiado humanos, que cuán difícil es para el hombre llegar, no va a decir a un conocimiento pleno, pero la enseñanza del Señor, los apóstoles, hizo tanto hincapié en que los apóstoles comprendieran lo que estaba pasando en él, que no se quedaran en el milagro, sino lo que el milagro decía de aquel que lo está haciendo. Eso lo hizo la encarnación. No quedarse con la brillante actuación del Señor como si hubiera sido un héroe o hubiera sido, no sé, un prócer, sino que nos quedemos con lo que está dentro del misterio de las palabras, de la enseñanza y por lo tanto de los gestos del Señor. Es por lo tanto un desafío moderno a los que está asociando la palabra encarnación a muchas personas. Hay encarnacionismos negativos y hay encarnacionismos positivos. ¿Qué te voy a decir yo? No sé. ¿Cómo se llama este pelota? No. En el Otelo, ahora, en el Otelo de Shakespeare, Iago, que es el diablo, aparece justamente diciendo el texto ya de este hombre de Shakespeare, como el diablo encarnado. Son expresiones que son escandalosas, pero no son contradictorias. No es que representa realmente la presencia del diablo como encarnación. Lo que quiere decir que su manera de proceder es tan fuerte, es tan poderosa sobre los hombres, que podemos realmente calificarla como que el mal está encarnado en una persona. También lo decimos de alguien que tiene encarnada, yo qué sé, la rabia, la envidia, no sé, lo que fuera. Y no se puede desprender de él. Decimos, este parece que está endiablado.
lo decimos continuamente, es una encarnación maligna que decimos sobre la vida de alguien. O sobre, cuando ustedes han visto Harry Potter y el famoso, y el cáliz de fuego, declara que los Voldemort, los famosos la línea contraria a Harry, es el jefe de los malos en cuanto a que es la encarnación del mal supremo. No dice ya solamente el diablo, el mal supremo. Por eso utilizamos, lo que le quería decir que utilizamos con mucha frecuencia el modo de encarnar lo bueno y lo malo en la vida de las personas. De igual manera también lo positivo, indudablemente que sí, a diferencia quizás de que lo positivo de que pueda aparecer en el ser humano no es que nos llamen un ángel moderno o un santo del día de hoy, que podría ser perfectamente, pero nosotros no tenemos la plenitud de la gracia, todos lo sabemos. Somos personas que caminan con la carga de cada día de ser fieles y de ser responsables hasta el final. Pero le damos un sentido más valorativo porque sabemos que esa carga expresada en nuestro cuerpo lento, fatigado y todo eso, está llena de vitalidad, está llena de la fuerza del espíritu y nos levanta, nos recupera, nos pone en la altura, hace que lo imposible del cuerpo sea fácilmente asequible y se pueda realizar justamente porque opera esa fuerza interior de la encarnación del Espíritu Santo en nosotros. Pasan ya 5 o 10 minutos. Adrián ya se está durmiendo. ¿Quién es esa que está en la playa? Lidia Catalán. Ahí yo veo una playa ahí, si mal no me equivoco. Hay una hamaca ahí, no sé lo que hay. Bueno, siempre va a constituir en la encarnación un centro de iluminación de muchas cosas de la vida personal. La Iglesia, por ejemplo, ¿qué encarna? Encarna el misterio de Cristo, encarna la fuerza del Espíritu, encarna lo positivo que Dios ha dejado en la Iglesia. Y por eso la deja sin mancha, sin arruga, porque está operando la encarnación del Espíritu glorificante del Señor. Es decir, lo que glorifica a la Iglesia son las obras buenas de cada creyente. También la obediencia, por supuesto, a la palabra. Y lo que desclasifica o descalifica también a la Iglesia son las obras negativas que hacemos los creyentes. Por eso hay misterio de encarnación negativo y positivo. Lo que recordamos en la encarnación, en el día de Navidad, es justamente eso, que lo bueno como santo, como virtud, como fuerza de poder y poder del Señor en nosotros, ya está presente. Y el Señor lo ha repartido, y lo ha repartido a través de los apóstoles y a través de la Iglesia. Y no ha querido nada más que hacernos un poquito más ricos con su pobreza, pero al mismo tiempo nos ha hecho más fuertes con su debilidad. Por eso el cuerpo, a pesar de que muchas veces nos trastorne, es un transportador permanente del poder y de la fuerza del Señor. Y en definitiva, el misterio uno de los misterios de la encarnación, que ya cuando ustedes lo lean no se cifren solamente en lo que dicen los evangelios, que son negativos, sino en estos textos de Efesios, de Hebreos, de San Juan, donde hay otras miradas que nos ayudan a acercarnos más al misterio de la encarnación, porque nos dice no solamente el origen, nos dice también de qué está llena la encarnación. Es el misterio del amor de Dios. Y cuando una persona encarna un servicio, una actitud, una disponibilidad, una entrega, un martirio, se hace exactamente igual presente. El misterio de la encarnación es el misterio que el hombre pueda detectar de aquel, como dice San Pablo, que era el invisible. Ahora se ha hecho visible en Cristo Jesús. Ahora las virtudes de la vida cristiana y las responsabilidades tienen la posibilidad de tener un elemento constitutivo de expresión que es el cuerpo.
Por eso decir verdades ocultas, no, en el cristianismo ya todo tiene corpóreo, todo tiene ya humanidad y todo tiene por lo tanto una vía de acceso a que los hombres lo vean. El Señor dice una vez a los apóstoles, actúen de tal manera que aparezcan en ustedes aquellas obras que glorifican a Dios. Es decir, Dios es tenido en cuenta no solamente por las devociones o por las esposas del Espíritu Santo, sino también por aquel tipo de obras que explicitan bien claramente que efectivamente la revelación no es un secreto que Dios nos ha revelado, sino que es el modo como Él quiere que su presencia permanentemente en la historia del hombre quede grabada como algo que es directamente transportable en nuestra vida, pero algo que puede edificar porque se ve, ¿no? Por eso creemos en las personas, ¿por qué? Por las obras. Y el Evangelio siempre dice, los frutos buenos son los de la encarnación. Único fruto, y salvó al árbol, al árbol de la muerte. Así que cositas que nosotros hacemos pequeñas y no le damos importancia, pero tiene algo así como la posibilidad de ser visibles y entendibles. Eso es lo que hace realmente grande nuestra propia fe, que no es una fe de ocultamiento, es una fe de presentación. Donde está la fe de la encarnación, está el certificado de vida del creyente. ¡Despierte! Así es, padre, así es, padre. Aquí estamos con una temperatura, más calor no puede haber. Son 36 grados, estamos. 36. En esto de las mujeres... Acá también, Rafa, hace calor. Acá también. Usted 34. Usted tiene ropa más liviana que nosotros los hombres. Tenemos unos pantalones que nos aprietan por todos lados. Bueno, Miriam, ¿cómo anda? Estamos ¿Ya bien, está? estamos fresquitos. Usted es Miriam, ¿verdad? Ay, gracias por la contribución del otro día. Esto, yo no sé si va a dar tiempo para otra charla, pero si va a dar tiempo, yo se lo voy a comunicar, porque va a ser casi el día... Y si la hacemos en 15 días, sería el lunes 28. Y ahí nos tomamos... Quizás en la Navidad podemos un poquito el día 21, ¿verdad? 21. 21 Lunes 21 lunes. es el lunes que viene. ¿Cuándo? Lunes 21. Bueno, el lunes próximo. Yo quiero resaltar qué importancia tiene María en el misterio de la encarnación. Buenísimo. Sí, buenísimo. Porque si no, nos quedamos todos con las devociones a la Virgen y la pobrecita pasa más desapercibida que un gato en la oscuridad. Peor es José. Bueno, Peor José. Bueno, hay una historia que se llama la historia del pobre José. Sí, ese sí que es desapercibido, Rafa. También, si da tiempo, también hablar un poquito de él, porque tengan en cuenta que la primera historia de José que la Iglesia conoce es en el siglo VII. Aparece la primera historia de la vida de San José, indudablemente con muchos elementos, por decirlo así, apócrifos, ¿no? Pero de esos elementos, algunos podrían haber sido históricos, y queda como un personaje que quizá no se quiere profundizar en él, porque como decimos, ya hemos visto demasiados pesebres. Entonces, ya hemos visto que el pobre José desaparece con la muerte de Jesús, con la evangelización de Jesús, ya no se dice nada de él. Solamente para presentar los obstáculos a la voluntad de Dios que tiene José. Esos son lo más rescatable para mí
es las negativas y justificaciones que tiene el hombre, legales, legales, como la que tenía José, legales para decir a Dios, no, esto no lo creo, esto no es posible, esto no me lo envíes a mí, esto no es creíble. Las negatividades de José corresponden a las negatividades de la Virgen. ¿Cómo será esto si yo no conozco a ningún varón? Ahí aparece el obstáculo del humano, como aparece en San José, ¿y esto cómo será? Bueno, vamos un poquito sobre la Virgen de ese día, pero no como la Inmaculada y con todas esas cosas que ya hemos hablado el día de la Inmaculada, sino cómo es la historia esa donde aparece la Virgen María de la noche a la mañana, porque aparece así, nadie la conocía. Y sin embargo tuvo un papel importante, pero secundario. Yo les he dicho muchas veces, no olviden que la Virgen es importante por Jesús, y Jesús no es importante por la Virgen María. Tal cual. Quien engrandece a la Virgen es Jesús, pero Jesús no tiene que preocuparse en absoluto de engrandecer a la Virgen. No. De hecho, no le da mucha bola durante todo el Evangelio. ¿Por qué no le da mucha bola? Porque era mujer, puede ser, porque no entendía ni papa, también puede ser. Que la Virgen no tenía un conocimiento previo de que su hijo era el Hijo de Dios, puede ser. O sea, muchas cosas que damos por conocidas no son tan así. Por eso yo entiendo esa frase que hay que saber hacer escoger del Evangelio, de las pocas que dice, ¿no? De la Virgen María. Cuando dice, y la Virgen María guardaba todas estas cosas en su corazón. Ahora yo le digo, para el próximo día, ¿cuáles son todas esas cosas? Nos vemos. Saludos a todos. Gracias. Chao, Rafa. Chao. Chao, chao. Chao.